Hola, muy buenas. Nada, bienvenidos. Esta es una clase un poco especial para la gente que no habéis podido venir por el tema de los confinamientos y estas cosas. Una clase virtual de lo que hemos visto hoy en clase de manera presencial, pero bueno, aprovecho para recordar. Esta última clase, que es la última que corresponde al tema 8, en ella lo que vamos a trabajar es mucho sobre la REMPE. En realidad, esta clase tiene 4 puntos que yo diría que son interesantes. Lo primero que quiero es que conozcamos bastante bien el Parque Nacional de Monfragüe, es decir, que ampliemos lo que vimos en la última clase que estuvimos hablando de los parques nacionales. Después vamos a pasar a ver en qué consiste cada una de las figuras de protección que tiene, en este caso, la Comunidad Autónoma de Extremadura. Después, en tercer lugar, vamos a ver algunas imágenes y algunas características principales de lo que yo llamo los espacios protegidos más interesantes, es decir, los que forman parte de las figuras de protección más famosas, de aquellas que se heredaron de la legislación nacional. Y por último, sí que quiero dar, aunque esto es verdad que no entrará en el examen porque la parte presencial no se llegó a ver, pero sí que quiero que os quedéis con una pincelada de lo que son la vegetación de Extremadura. Es decir, eso, aunque solo sea para soporte cultural, creo que entendéis perfectamente lo que es. En cuanto a la REMPE, ya como os he comentado muchas veces en clases, es la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, que se argumenta en una serie de figuras de protección que marca la Ley 8/98 de conservación de la naturaleza y de los espacios naturales de Extremadura, y digamos que en términos geográficos ocupa en torno al 8 o 9% de la superficie de Extremadura, ¿no? Es verdad que de todo el espacio que tiene la Red Natura 2000, en Extremadura llegamos a una cifra del 30%. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver en Monfragüe? ¿Qué es con lo que vamos a complementar lo último que estuvimos viendo en la clase de los parques nacionales? Lo que quiero hacer es un recorrido histórico para que comprendamos la importancia que tiene Monfragüe, es decir, la importancia que tiene Monfragüe desde la prehistoria, y después también la visión que tenían los romanos, etcétera, etcétera, la Edad Media, etcétera, para que entendamos que Monfragüe ha sido siempre una isla del monte mediterráneo. Después ya haré como un resumen de lo que quiero que sepáis bien, bien, bien para el examen, y después ya sí, ya entraremos de lleno en esas figuras de carácter autonómico. Primer detalle importante, Monfragüe es desde 2007 un parque nacional. En el periodo de entre 1979 y 2007 fue un parque natural. Recordad que hasta que en el caso español se traspasaron las competencias de protección de espacios naturales a las comunidades autónomas, ser parque natural significaba formar parte de la red de espacios protegidos de España, porque parque natural era una de las 4 o 5 figuras de carácter ambiental que tenía la legislación española. Y además de eso, desde el año 2003, Monfragüe es reserva de la biosfera, también es una zona de especial protección de aves, tanto Monfragüe como las dehesas de su entorno, y en este caso también tiene el sello de calidad científica, ¿no? Insisto mucho en el tema de parque natural, parque nacional, porque no tiene nada que ver con lo que ocurre con los parques nacionales de Andalucía, donde tanto Doñana como Sierra Nevada sí que el corazón, lo que sería la zona núcleo es el Parque Nacional, y después esa zona perimetral de protección o esa zona de amortiguamiento es el Parque Nacional, ¿no? Es decir, en realidad tanto Doñana como Sierra Nevada es un parque nacional dentro de un parque natural, ¿no? Y aquí, en este caso, tanto desde el año 2007 dejó de ser parque natural y pasó a ser parque nacional. Es decir, que aunque la gente lo sigue mencionando de las dos maneras, también puede que haya alguna cartelería antigua que se encuentre, pero Monfragüe desde 2007 es un parque nacional. ¿Qué es lo que ocurre con Monfragüe? Con Monfragüe, probablemente por razones de logística, tener cerca un río importante como es el río Tajo, que aportaría muchas especies de pesca, el hecho de ser un monte, que seguramente favorecía mucho la caza y también la recolección de ciertos frutos, y además el hecho de ser unas crestas específicas que posibilitaba el refugio en esas covachas o en esos, digamos que en esos huecos que quedan las crestas cuarcíticas, lo que hace es que Monfragüe tenga evidencias de presencia humana desde la época prehistórica, ¿no? Es más, de hecho, esa presencia se ha catalogado en 107 abrigos de rupestre, es decir, en Monfragüe hay 107 abrigos donde hay evidencia. Aquí, por ejemplo, en la imagen os pongo el abrigo del Castillo de Monfragüe, aunque es verdad que ahora mismo no es posible visitarlo porque está cerrado con una especie de rejería de hierro, pero sí que es verdad que es un ejemplo de arte esquemático y de esos abrigos históricos, ¿no? de la importancia que Monfragüe ha tenido
digamos, para la península ibérica en general, ¿no? Es decir, es una zona en la que ha habido presencia humana desde hace muchos miles de años, ¿no? ¿Qué ocurrió después con el hecho de los romanos? ¿O cuál es el legado que los romanos han quedado en Monfragüe? Es decir, de los romanos en realidad en Monfragüe nos ha quedado el nombre. Es decir, los romanos llamaron a Monfragüe Mons Fragorum, que la traducción sería como Monte Fragoso. Tened en cuenta que Monfragüe incluso hoy en día es una isla de monte mediterráneo en la que la espesura del propio monte hace difícil para casi cualquier tipo de actividad. Además, tened en cuenta que en la época romana, Monfragüe, el Tajo pasa por él, pero el Tajo, digamos que ha sido una especie de barrera natural infranqueable. De hecho, a lo largo de muchos periodos de la historia incluso ha sido barrera política entre reinos cristianos y reinos árabes, y lo que hacía era que el paso que los romanos habían construido para cruzar el río Tajo, cruzarlo de norte a sur, era el puente de Alconeta, que estaba muchos kilómetros aguas abajo. Entonces, en ese caso, para los romanos, pues obviamente de Monfragüe nos ha quedado el nombre. Ya en la época árabe, Monfragüe ya sí que pasa a ser el más importante. De hecho, los árabes lo llamaban Almofrag, que debe ser una traducción algo así como tipo abismo, también era una zona de cruce de caminos, pero en el caso de Monfragüe, como podéis ver en este mapa del siglo XI, Monfragüe ejercía de triple frontera. Es decir, Monfragüe era frontera entre el reino cristiano de León, es decir, daos cuenta que en el siglo XI todavía ni se había independizado Portugal, ni había surgido el Condado de Castilla, ni nada de otras entidades territoriales que incluso en el caso de Portugal después llegó a ser un país. Y también era triple frontera porque ahí estaba también el límite fronterizo, digamos, aproximadamente, ¿no?, entre los reinos de taifas de Badajoz y de Toledo. Es decir, que Monfragüe sería una especie de triple frontera comparable a lo que hoy en día podrían ser las cataratas del Iguazú, con el que hace triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? ¿Qué es lo que se traduce ese hecho de que Monfragüe sea una zona de frontera? Pues se traduce seguramente en una construcción de infraestructuras de tipos militares, ¿no? De hecho, lo que hoy en día sobrevive es ese castillo de Monfragüe, que probablemente sería un complejo mucho más grande. Hoy en día podemos ver la torre del homenaje, que es la que en mejor estado está, una torre cilíndrica, y también podemos ver un aljibe. Ocurrió que después, cuando los cristianos retomaron Monfragüe, reconquistaron, avanzaron su frontera más al sur que el propio río Tajo, ahí construyeron en el siglo XII una ermita, a la cual incluso añadieron una talla que trajeron de Palestina los cruzados, y digamos que ahora mismo en Monfragüe pues, vemos un par de torres, seguramente de 4 o 5, que sería ese complejo. Incluso estoy convencido de que ese complejo quizás antes fue un pacto celtíbero, o incluso probable que hubiera algún tipo de fortificación romana, porque simplemente por un motivo de visibilidad. Es decir, en Monfragüe está, digamos, en esa Sierra de las Corchuelas de orientación este-oeste, hay una visión genial tanto para vigilar el Tajo como para observar el norte de Extremadura, y hoy en día ya centrando la visión a Cáceres para controlar toda esa penillanura, ¿no? De hecho, incluso talmente hablando, hay un gradiente enorme, ¿no? Se ve esa isla de monte Mediterráneo, se ven las dehesas circundantes, y si avanzamos la vista o continuamos hacia Cáceres ya pasamos al dominio de los pastizales, ¿no? Lo cual también aporta mucho interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que Monfragüe, una de las barreras, una de las cosas que le hace idiosincrásico es el paso del río Tajo. De hecho, Monfragüe no tuvo paso del río Tajo hasta que en el siglo XV se construyó el puente del Cardenal, en este caso fomentado por el obispo de Plasencia. ¿Qué ocurría? Que Trujillo en aquella época, Renacimiento, finales de la Edad Media, Trujillo seguramente era una de las ciudades más esplendorosas y con mayor vigor económico de Extremadura. Y en Plasencia estaba el obispado de Plasencia, por tanto era donde estaba el poder nobiliario y el poder eclesiástico. Entonces, ¿cuál fue la función estratégica de ese puente del Cardenal? Pues conseguir que se pudiera pasar tanto personas como mercancías, personas para hacer gestiones de todo tipo y mercancías para mantener el comercio, ¿no? De hecho, hoy en día, por Monfragüe pasa la carretera la nacional que comunica Trujillo y Plasencia, y en la carretera antigua, que el puente del Cardenal, o en el camino antiguo, ahí estaría, ¿no? El puente del Francés, digamos, está aguas abajo, unos metros más allá, ¿no? Pero claro, ese puente pues, supone un control estratégico. Imagino que habrá estado basado históricamente en un sistema de peajes, lo cual también le hacía recaudar mucho dinero al obispo de Plasencia, que lo gestionaba. ¿Y qué es lo que ocurrió? Siglos más tarde, en épocas de recesión económica, comenzó a haber bandolerismo en la zona.
claro, el bandolerismo tiene su lógica, es decir, si por ese puente que es paso obligatorio pasan personas con riquezas, con mercancía, y encima está la Sierra de las Corchuelas y otros sistemas montañosos que para un bandido le aporta refugio y una vía de escape relativamente fácil, pues empezó a darse el proceso de bandolerismo y empezó a haber procesos de inseguridad. Ocurrió que en épocas de reinado de Carlos III se construyó un campamento militar y ese destacamento militar se encargaba de la seguridad del puente y también de la seguridad de los transeúntes y de las mercancías que por ahí tenían que pasar. Ese es el origen del único núcleo poblado que tiene, digamos que está dentro del límite del Parque Nacional, que es la pedanía de Caso de Serradilla, que es Villarreal de San Carlos. Es decir, esa es la razón. Villarreal de San Carlos, digamos que sería un antiguo campamento militar. Hoy en día es el sitio donde está el centro de interpretación, donde está el bar, donde está el helipuerto, también donde hay una serie de chozos turísticos. Digamos que también es como una especie de parada estratégica donde se hace incluso la FIO, para que os hagáis una idea. Pero bueno, el origen de Villarreal de San Carlos es ese, ¿no? Es lo que queremos saber. Aquí no he entrado en especies, ni en especies arbóreas, ni arbustivas, ni tampoco en especies de fauna y en particular de aves, porque ya lo comenté eso en el apartado en el que estuvimos hablando de los 15 parques nacionales de España, ¿no? En esa parte del tema. Pero bueno, cositas que os recomiendo que os estudiéis y que pueden ser también interesantes, que también se ven en las clases con el grado en turismo e incluso en la asignatura optativa de patrimonio cultural y natural. Por supuesto, la localización geográfica, aunque en este caso, salvo quien vengáis de otras comunidades autónomas o de otros países, es relativamente fácil. Monfragüe está en el centro norte de la provincia de Cáceres. Os quede claro el hecho de que en 2007 se declaró parque nacional, en 2003 fue reserva de la biosfera y que fue parque natural desde 1979 y que a grandes rasgos, las grandes motivaciones por las que Monfragüe ha sido declarado parque natural primero y después parque nacional es por la presencia de ese bosque mediterráneo. Es decir, se cree que el 90% de las especies que existen en un bosque mediterráneo climático están en Monfragüe, ¿no? Además, a eso se une el contraste umbría solana de la Sierra de las Corchuelas, lo cual da una diversidad de especies enormemente grande. Además, eso hay que añadir pues, la gran riqueza en términos de fauna ibérica, ¿no? Yo aquí simplemente menciono algunas rapaces, como el buitre lonado, el buitre negro, la limoche, u otras especies de aves como la cigüeña negra, el búho real o diferentes especies de águila, que le dan un gran valor y un atractivo turístico enorme para las personas que, digamos, que están interesadas en la observación de aves. De hecho, hay una serie de miradores en los que se pueden ver los nidos y, sin duda alguna, Monfragüe en ese aspecto es lo que llaman un punto caliente, un punto súper interesante para la observación de aves. Otros aspectos que me interesa que sepáis y que también que vayáis comprendiendo de cara al examen y de cara incluso a vuestra propia formación, el arte rupestre, presente en 107 abrigos en Monfragüe, el origen romano del nombre, es decir, esa etimología de Mons Fragorum, es decir, eso de monte fragoso, monte eso, es decir, que nos hagamos una idea de esa isla de monte mediterráneo, ese castillo de origen árabe con una ermita cristiana posterior adosada, además con ese punto estratégico que en su momento aquello era un punto fronterizo interesante, ese puente del Cardenal, que aparte de un recurso turístico, también fue un recurso estratégico durante muchos siglos, Villarreal de San Carlos, su origen, y también algo, aunque no lo he comentado por ser un poco más breve, aunque en la clase presencial creo que sí lo he comentado, esas presas del Salto de Torrejón, esos dos embalses, esos embalses gemelados de la desembocadura del río Tétar y en el río Tajo, esas dos presas del Salto de Torrejón, que se hicieron para ser aprovechadas por un tema hidroeléctrico, pero que recordad también, que lo mencioné en clase, lo que fue aquella tragedia y aquella muerte en la que desaparecieron más de 70 trabajadores, que se silenció por el régimen franquista, pero fue un accidente laboral de grande envergadura. De hecho, hay una placa que conmemora cerca de lo que era el poblado donde vivieron la gente que construyó la presa. Y nada, y que forma parte de todas esas grandes infraestructuras que se hicieron durante la dictadura, de incluso de ese proyecto de construcción de papeleras, esa reforestación masiva de eucaliptos que inicialmente pudo parecer una tragedia, pero quizás si no se hubiera hecho esa repoblación masiva de eucaliptos, nunca las personas que estuvieron detrás de esa declaración de Parque Nacional igual nunca se hubieran planteado que era necesario conservar Monfragüe como testigo de
ese bosque mediterráneo y, digamos, como una de las pocas islas de vegetación de bosque mediterráneo que quedan, ¿no? En términos de fauna y flora, aquí os destaco algunas ideas, como la de que reitera muchas veces, que Monfragüe es un punto caliente de biodiversidad, es decir, en muchos aspectos, tanto de flora y de fauna, que destacan sus rapaces, obviamente rapaces de hábitos carroñeros, en particular los buitres y el alimoche. Destaca la cigüeña negra. Recordad que la cigüeña negra, lo que se diferencia de la cigüeña blanca, es que es una especie muy espantadiza, es decir, que no le gusta en absoluto tener contacto con el ser humano. Es decir, el hecho de, probablemente, de esa gran lámina de agua que produce el embalse, es lo que hace la cigüeña nidifica allí y se sienta segura. Y después, en términos de flora, lo que, si no recuerdo si lo comenté en clase, si no lo comento ahora, que siempre cuando hablemos de flora tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en el ambiente mediterráneo, los tres estratos, ¿no? El estrato arbóreo, el estrato arbustivo del sotobosque y el estrato herbáceo, ¿no? En términos del estrato arbóreo, en la ladera de Solana, algunas especies interesantes son la encina, el alcornoque y el acebuche, y ya si nos metemos en la zona de Umbría, en esa parte que caminamos bajando del castillo hacia la fuente del Francés, esa parte que mira hacia el río, ahí ya entraríamos especies como el brezo, el loro, los almeces. Estamos entrando, los loros, por ejemplo, o los brezos son especies parecidas a las que podemos ver en Garajonay, destaca esa formación de laurisilva, ¿no? En cuanto al sotobosque o al estrato arbustivo, sí que hay una enorme diversidad. En Monfragüe, que menciono algunas especies como la jara, el jaguarzo, el roño, la cornicabra, el cantueso, hacerse un glosario muchísimo más grande. Y en el caso del estrato arbóreo, el estrato arbóreo sí que está presente en las dehesas circundantes, las que circundan esa isla que es de la Sierra de las Corzuelas. Y allí el estrato herbáceo, tenéis en cuenta lo que un experto me dijo una vez, que la diversidad del estrato herbáceo de las dehesas podría ser comparable a la diversidad arbórea que se encuentra en muchas zonas del Amazonas, ¿no? Obviamente yo no soy biólogo, no tengo tampoco que jugar si esa afirmación es correcta o no, pero lo que sí puedo garantizar que en términos de especies herbáceas, la dehesa tiene una gran riqueza y una gran diversidad. Ahora ya pasamos al segundo bloque de lo que quiero que se sepa en clase, que este segundo bloque es comprender las figuras de protección. Si os dais cuenta, las figuras de protección son las que menciona la Ley 8/98 de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. Cada figura de protección es un artículo de esa ley. Es decir, las figuras de protección se empiezan a aplicar en el artículo 17, así van continuando hasta la última figura de protección, y en ella se explican las condiciones que tiene que cumplir cada uno de esos espacios. Yo lo que voy a hacer es explicaros lo que cada figura significa, pero explicaroslo en un lenguaje no tan técnico, no tan jurídico, en un lenguaje para que nosotros lo entendamos de una manera fácil. Y a su vez, si os dais cuenta, lo que va saliendo en la pantalla son los espacios que en la actualidad forman parte de, o digamos, están declarados bajo esa figura de protección. Por ejemplo, los parques naturales en Extremadura tenemos dos, tenemos Cornalvo y el Tajo Internacional, ¿no? En este caso, Cornalvo y el Tajo Internacional, debido a su importancia, después más adelante sí que os pondré alguna imagen y os explicaré algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que quede claro de un parque natural? Un parque natural, en mi opinión, en mi manera de entender las figuras de protección, un parque natural es como una especie de parque nacional a la autonómica. Digamos que como los parques nacionales que se construye cada comunidad autónoma. ¿Por qué digo eso? Porque la gran mayoría tiene una forma de entender, unas limitaciones, como por ejemplo la de prohibir el uso de la caza, etcétera. Digamos que tiene una filosofía de conservación muy parecida a la de los parques nacionales. ¿Qué es lo que puede diferenciar un parque nacional de un parque natural? Pues seguramente pues, el glamour o los fondos económicos o el prestigio que te da ser protegido por el Estado y no por la comunidad autónoma. O incluso muchas veces las comunidades autónomas lo hacen así para no perder el control total de ese espacio, o porque imagino que un proceso de candidatura debe ser tedioso y debe ser difícil. ¿Cuál es el artículo 18? ¿Cuál es la siguiente figura de protección? La siguiente figura de protección son las reservas naturales. En Extremadura únicamente tenemos una reserva natural, que es la de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte. Y las reservas naturales, que yo diría que es una figura de protección heredada de la legislación estatal, yo diría que es una imitación de las reservas naturales de Estados Unidos y las que se imitan en el continente americano. En realidad yo diría que una reserva natural, siempre siendo prudente por lo que se dice, ¿no? Pero una reserva natural
puede ser algo así como una especie de reserva de la biosfera a lo autonómico. Es decir, es como una especie de reserva autonómica, una especie de reserva de la biosfera que se crea en la comunidad autónoma. En el caso, por ejemplo, de Extremadura, la garganta de los infiernos, el motivo por el que reserva es precisamente para intentar preservar la cantidad de ecosistemas que genera una garganta. Una garganta es un río de alta montaña, es decir, un río que su divisoria de agua empieza incluso por encima de los 2000 metros y desemboca a unos 300 o 400 metros, pero digamos que eso en un espacio longitudinal relativamente corto. ¿Qué supone eso? Supone que es un hábitat increíble pues, para muchísimas tipos de especies, tanto vegetales como animales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que la garganta del infierno es reserva natural. Yo diría que normalmente ser reserva natural, pues bueno, por conservación de ecosistemas, por motivos de investigación, etc., ¿no? Es como algo parecido a esas reservas naturales que tienen los americanos o incluso algo parecido a la reserva de la biosfera que propone la UNESCO. ¿Cuál es la tercera figura de protección? Yo ya me voy a centrar en lo que dicen los artículos para no andar perdiendo número y por no ser tan tedioso. La siguiente figura de protección, la que en la ley 8/98 se habla, es la de los monumentos naturales. Los monumentos naturales suelen destacar por dos cosas. Primero, porque son espacios de dimensiones reducidas, es decir, no son espacios de grandes extensiones de terreno. Y después, porque la mayoría de los monumentos naturales están centrados sobre todo en la preservación de formaciones geológicas, yacimientos geológicos, o yo diría que están sobre todo centrados en aspectos relacionados con la geodiversidad. Digamos que los monumentos naturales, por hacer un paralelismo para que nosotros lo comprendamos y lo interioricemos bien, los monumentos naturales serían como una especie de geositio que proponen los geoparques. Simplemente esto es un ejemplo para que nosotros lo entendamos bien. O sea, aquí no vamos a entrar al detalle jurídico y no nos vamos a aprender la ley 8/98, simplemente es que comprendamos la filosofía y lo que hay detrás de cada figura. De hecho, ese patrimonio geológico en términos de monumentos naturales en Extremadura lo representa o lo ejemplifican 4 monumentos naturales. De la cueva de Castañar de Bor, la mina Las Ayonas, las cuevas de Fuente de León, el monumento natural de los Barruecos. Aquí, si os dais cuenta, son 2 cuevas de roca caliza, con la diferencia que la cueva de Castañar está hecha con, digamos que lo forman minerales de aragonito, que son bastante escasos, y después la cueva de Fuente de León, que es una cueva convencional de roca caliza compuesta por calcita, de colores marrones, rojizos, con las típicas formas de precipitación, como son las estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Extremadura está sobre todo dentro de lo que llamamos las peñas silicias y no es fácil encontrar cuevas calcáreas, aunque sí sean fáciles en otras zonas, ¿no? Después ya en el tema de tanto los Barruecos, ahí destacan por ser un berrocal granítico y en el caso de la mina Las Ayonas por su actividad minera, ¿no? Continuamos con la siguiente figura de protección, en este caso ya nos metemos al tema de los paisajes protegidos. Y los paisajes protegidos, sobre todo por la razón por la que se protegen, son valores estéticos y culturales. Y también lo que se pretende preservar o dar valor son a los usos tradicionales. En este caso, en Extremadura tenemos dos paisajes protegidos. Uno es el Monte Valcorchero de Plasencia, es decir, para los que conocéis Plasencia, el Monte Valcorchero es cuando subimos al hospital, si continuáramos la carretera dirección la ermita Virgen del Puerto, es esa zona. Es decir, es la zona donde está la ermita de la Virgen del Puerto, la cueva de Bojique, donde tenemos esas vistas maravillosas en las que se ve el embalse del Jerte. Y el motivo por el que el Monte Valcorchero es un paisaje protegido, sobre todo, pues, ya se ha convertido como una especie de área de recreo para los placentinos, pero digamos que las razones de esa actividad tradicional, ese oficio que yo diría que puede estar incluso en peligro de extinción, que es el oficio del corchero, ¿no? De la saca del corcho. Uno de los últimos ya paisajes protegidos que se incorporó en los últimos años ya fue el monte público Castañar Gallego, que es un ejemplo de ese monte público que hay en este caso en Herbá, que hay en el Valle del Ambró, que son esos montes públicos repoblados con castaños que se trajeron de Galicia. De ellos se aprovecha el fruto de un modo así comunal e incluso muchos de ellos se destinaban a madera, ¿no? Digamos que también hay que tener en cuenta que la forma de recolección o la forma de siembra de los castañares del Valle de Ambrós no tienen mucho que ver con los
castañares de la pilluerca, ¿no? De hecho, la pilluerca parece más un árbol frutal, el castaño tiende a sacar copa y es un poco más dentro del terreno de la agricultura. Y en este caso, en el castañar gallego, pues ahí sí que se ve esos montes públicos, ese aprovechamiento tradicional, que es lo que yo considero que ellos han pretendido preservar con esta figura de protección. Pasamos al artículo 21, pasamos a una nueva figura de protección, la de zonas de interés regional, y en realidad si lo tuviéramos que explicar con un lenguaje sencillo, las zonas de interés regional es como una especie de selección, digamos, como si imaginaos cuando se seleccionan a las 4 o 5 películas que van a formar parte, que van a ser candidatas a llevarse el Oscar, por poner un ejemplo, pues digamos que son, en este caso, las 4 zonas de especial protección de aves, 4 zonas que forman parte de la Red Natura 2000, que tienen, por la razón que sea, tienen un valor especial dentro de esas muchas. Tened en cuenta que Extremadura tiene más de 150 espacios protegidos por la Red Natura 2000 y de esos más de 150 se seleccionan 4, que son precisamente los llanos de Cáceres, la Sierra de San Pedro, la Sierra Grande de Hornacho y el embalse de Orellana y Sierra de Guerra, ¿no? Son zonas de especial protección de aves, cada una con su singularidad. Por ejemplo, los llanos de Cáceres es el paraíso de las aves esteparias. La Sierra de San Pedro, la Sierra Grande de Hornacho, ya entraríamos un poco en términos faunísticos a algo parecido como puede ser Monfragüe. Y en caso del embalse de Orellana, donde ya también al haber esa masa de agua se encuentran otras diversidades, ¿no? Pero insisto mucho que la zona de interés regional es como una forma de reforzar los espacios valiosos que también a su vez forman parte de la Red Natura 2000, ¿no? O sea, Red Natura 2000, recordad cuando damos la clase de los espacios protegidos por la Unión Europea, que todos esos espacios protegidos por la Unión Europea forman la Red Natura 2000. Por seguir continuando con otras figuras de protección que va marcando la ley 8/98, la que dice el artículo 22 son las de los corredores ecológicos y de biodiversidad. En realidad, esta figura de protección lo que protege son 4 ríos. Tened en cuenta que esta figura de protección surge en un contexto en el que estaba de moda el concepto de corredor, es decir, de corredor de conservación. Tened en cuenta que para que se pueda conservar muchas especies de fauna y flora ligadas a los ríos, es necesario conservar grandes tramos del río, es decir, no basta solo con conservar el río en un punto concreto. Entonces, esa conservación de todo el tramo del río o de gran parte del tramo del río es lo que hace que entremos en el concepto de, digamos, de corredor. Es decir, corredor como corredor de pasillo, como corredor longitudinal, incluso después corredor transversal cuando ya se empiezan a añadir afluentes o tributarios. Y en este caso, pues claro, estamos hablando de estructuras lineales que necesariamente tienen que ser conservadas. Imaginaos muchas especies de vegetación de ribera o especies, por ejemplo, como la nutria, que necesitan que una gran longitud de ese río esté protegida. En este caso también hay, geográficamente hablando, un buque. Ahí está el río Guadalupejo y el río Benbézar, que son de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Están los Pinares del Tietar, que pertenecerían a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y el río Alcarrache, que pertenece a la del Guadiana, y el río Benbézar, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Digamos que es uno de los pocos sitios de Extremadura donde, en este caso, las aguas verterían al río Guadalquivir. En Extremadura, mayoritariamente, las aguas vierten al Tajo del Guadiana, pero hay un par de excepciones, un trocito al norte que verterían al Duero y un trocito al sur que vierten al Guadalquivir, que es donde está el río Benbézar, en la sur de antes, ¿no? El Guadalupejo y Alcarrache al Guadiana, Benbézar al Guadalquivir y Pinares del Tietar. Pero bueno, el corredor ecológico de diversidad, que es una figura que incluso ecológicamente hablando tiene mucho interés, queda aquí. No confundir con otro tipo de corredores que ya veremos más adelante, como son los corredores ecoculturales o los famosos itinerarios. Continuamos con más figuras de protección. En el artículo 24 se mencionan los lugares de interés científico. En Extremadura ahora mismo hay 10. Es verdad que durante muchos años solo hubo uno, que fue el del volcán del Gasco. Y en realidad, ¿qué es lo que se pretende? Es decir, los lugares de interés científico, lo primero que son lugares muy aislados, es decir, son lugares aislados y pequeños, que se protegen por un carácter científico, se protegen para investigarse. Son lugares en los que
aprecian fenómenos raros que merecen ser investigados, o que la comunidad científica dice que merecen ser investigados, y normalmente, al menos según lo que dice la ley, deberían tener un carácter temporal, hasta que se acabe de investigar, estudiar o observar lo que allí se quiere trabajar, pero es cierto que la gran mayoría ya han venido para no irse, ¿no? El volcán del Gasco ya debe llevar como 20 años o algo así, que ya es un espacio natural protegido, y tiene pinta de que va a ser así, ¿no? ¿Cuáles han sido estos lugares protegidos? Bueno, primero el volcán del Gasco. Recordad que el volcán del Gasco es como una especie de cráter que hay en el Gasco, una pedanía de Nuño Moral, en Las Urdes. Y curiosamente, científicamente hablando, primero se pensó que era un volcán, después ya cuando obviamente los expertos dijeron que en Extremadura hace muchos millones de años que no hay vulcanismo, se descartó esa hipótesis. También se pensó que era el impacto de un meteorito. Incluso la hipótesis ahora que está, digamos, más aceptada, es que probablemente sean restos de antiguas civilizaciones, donde hubo incendios forestales, donde las rocas alcanzaron alta temperatura. Sea como fuere, en el volcán del Gasco se encontraba piedra pómez. La piedra pómez era lo que vimos que había, la pómez que había en el Teide o en el volcán. Después es verdad que, como en el año 2013-2014, se puso de moda las orquídeas, y gran parte de los lugares de interés científico están precisamente para conservar y preservar esas orquídeas silvestres, que incluso algunas de ellas son endemismos de Extremadura. Y después es verdad que los últimos lugares de interés científico ya están encaminados a proteger espacios que han tenido actividad minera. Digamos que vemos cómo va evolucionando esas propias figuras, y lo cual es bastante interesante. Pasamos al artículo 25, en este caso a la penúltima figura, si no me falla la memoria, que tiene la ley 8/98, que es la figura de los árboles singulares. En este gráfico simplemente vais viendo en años concretos el número de árboles que pasaron a formar. Incluso en el año 2016, como algunos árboles se descatalogaron como árboles singulares. Si no me falla la memoria, creo que ahora mismo hay 46 árboles. Y es curioso porque esta figura de protección protege tanto a árboles individuales, es decir, un árbol como individuo, como a conjuntos de árboles. Y es un elenco enorme de árboles. Es decir, podemos encontrar castaño, roble, olivo, magnolio, platanero, es decir, hay muchísimos naranjos, muchísimas especies de árboles, y lo más interesante es que los motivos de esa conservación son enormes. Motivos ecológicos, de rareza, de fragilidad, motivos idiosincrásicos, motivos por el valor icónico que tiene para un pueblo, etcétera, ¿no? Es decir, podemos encontrar desde encinas centenarias al árbol del pueblo, literalmente, en algunas zonas, ¿no? Digamos que el propio estudio de los árboles singulares podría dar para una clase tranquilamente, y el comprender lo mucho que representan algunos árboles o algunas formaciones de árboles para las sociedades es algo que digno de ser reflexionado, ¿no? Y ya por último, la última figura, la del artículo 26, es la de los corredores ecoculturales. Esta es una figura que durante muchos años no tuvo espacios naturales protegidos, pero es una figura que es interesante porque, a ver, Extremadura, yo diría que es la región ganadera extensiva por antonomasia, diría que de la península ibérica, y diría que de Europa. Es decir, Extremadura es el auténtico rancho de Europa, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por Extremadura han pasado muchísimos cañadas reales, cordeles reales, digamos que hay mucha autovía, entre comillas, de ganado. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente estos corredores ecoculturales, que también algunos los llaman ecoitinerarios, están pensados para eso, ¿no? Para proteger ese espacio, quizás no sé si para uso turístico, para tener un uso simplemente de conservación, pero el caso es que una de las figuras o uno de los espacios que se incorpora relativamente pronto es el corredor ecocultural Camino de Trevejo a Jálama, en la Sierra de Gata, ¿no? Pero bueno, ahí está, es decir, esa riqueza que tenemos en cañadas reales, que no solo son lugares para que se mueva el ganado, que pueden tener un aprovechamiento turístico y tienen un valor cultural, ¿no? Es decir, explican un poco nuestra esencia pasada, ¿no? Como lugar donde la ganadería extensiva y la transhumancia es importante, es esa figura de protección. Pues dicho esto, aquí vienen, yo creo que ya con esto podemos entender perfectamente cómo son todas las figuras de protección que dice la ley 8/98. Pero ¿qué ocurre? Hay una figura de protección que no viene expresamente en esta ley, pero que también insiste y que yo diría que es bastante importante. Y esa figura de protección son las áreas privadas de interés ecológico. A fecha de hoy, la única área privada de interés ecológico que hay en Extremadura es la finca Valdepares de Tajo.
¿Qué es un área privada de interés ecológico? Un área privada de interés ecológico es una finca de un particular que por la motivación que ese particular tenga, decide pedir su protección y decide firmar una especie de acuerdo en el que se va a dedicar a conservar la naturaleza y fomentar la biodiversidad y proteger ese espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente no suele ser habitual que un propietario de una finca quiera proteger su espacio, porque normalmente busca el aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o incluso recreativo, o simplemente prefiere que no tener ningún tipo de control por la administración. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de la finca Valdepajares de Tajo, una finca en torno a 250 hectáreas, en la localidad de Peraleda de la Mata, una finca muy sui generis, pero una finca súper valiosa de muchos aspectos y en particular desde el aspecto ecológico, ¿no? Es una finca en la que un par de arroyos que vierten en el embalse Valdecañas, que vierten en el río Tajo, están embalsados, pero no están embalsados con un sistema cualquiera, están embalsados con un sistema que se llama el sistema Holzer, que lo que hace es que crea una serie de lagunas artificiales y esas lagunas que están hechas de, digamos, para dar un aspecto de la anarquía natural, lo que hacen es que atraen a muchísimas especies de muchísimos tipos. Es decir, muchas aves migratorias van allí buscando esas masas de agua, pero es que después, como dentro de esa finca hay una zona que, digamos, que es de esa convencional, que hay una zona que es un bosque, es decir, que es un lugar donde hace muchos años se estudió el pastoreo, lo que hace es que también haya muchísimas especies de otro tipo. De hecho, para que os hagáis una idea, en esa finca se han observado cigüeña negra, entre otras muchas especies. Yo, como no soy biólogo, no me quiero meter en camisa 11 varas, pero es que se han llegado a ver heces de lince. Es decir, hay constancias de que en esa finca han estado linces. Es decir, para ser más concreto, una hembra de lince. Es decir, fijaos un poco lo valioso que es, ¿no? Pues dicho esto, ya pasamos al tercer punto de la clase y aquí lo que quiero es que simplemente tengáis una imagen visual y una explicación relativamente somera, pero para que os vayáis haciendo una idea de los principales espacios naturales protegidos de carácter autonómico. Me quedo simplemente con los importantes. El resto lo vais a saber identificar y vais a saber responderlo. Si lo pregunto en el examen, porque lo vais a sacar por eliminación. Yo normalmente siempre pregunto espacios importantes y suelo meter alguno menos importante. Entonces, por eliminación se suele sacar la pregunta, sobre todo, obviamente, si se ha ido a clase y si uno se prepara el examen, ¿no? En este caso me centro en el Parque Natural de Cornalvo y me voy a quedar con los más importantes. El Parque Natural de Cornalvo está en la presa romana. Recordad que Mérida era una ciudad romana que, aparte de todo ese complejo que es patrimonio de la humanidad, todavía sobreviven las dos presas romanas que abastecían a Mérida. Una de ellas es Serpina, la otra es Cornalvo. Además, Cornalvo, curiosamente, también es parque natural. Es decir, también tienen otras figuras de protección cultural. Y Cornalvo es el represamiento del arroyo Albarrega, el que pasa por la zona donde está el acueducto de los Milagros en Mérida. Y también es el terreno de la dehesa boyal de Trujillano. Trujillano es una localidad al lado de Mérida. ¿Y qué es lo que hace eso? Que hay un ambiente de, digamos, de dehesa, de monte mediterráneo súper valioso, ¿no? Aquí con algunas especies como la cigüeña negra o el chaparrero, o incluso una especie de peces, de istiofauna, que es un endemismo del río Guadiana, es decir, del río Guadiana antes de que se embalsara, que es el jarambugo. En esa zona sobrevive. Lo que os vais a encontrar a lo largo de todas las diapositivas que encontréis en el PDF que os he subido al campus virtual, lo digo sobre todo por si lo tenéis que trabajar alguna vez, vais a encontrar el documento de declaración de cada uno de los espacios protegidos y sus planes de gestión. Por ejemplo, aquí el documento donde está el plan de ordenación de recursos naturales y el plan rector de uso. Lo digo porque cada una de esas cosas es un documento jurídico y si en algún caso necesitarais trabajar con ellos, recordad buscar los apuntes de la asignatura de recursos turísticos y os servirá. Os lo digo porque os va a simplificar mucho el trabajo. No es que sean cosas relativamente difíciles de encontrar en Internet, pero aquí ya lo tenéis específicamente, ¿no? Después, en el caso del Tajo Internacional, del Parque Natural del Tajo Internacional, lo que quiero que quede claro es que el Parque Natural del Tajo Internacional lo que protege es el tramo que va desde el puente de Alcántara a la presa de Cedillo y también el tramo de los tres ríos tributarios, de los tres afluentes que hay en esa zona, ¿no? Del río Erja, del río Sever y del río Salor. Es decir, los tres ríos que desembocan en esa zona, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el Parque Natural del Tajo Internacional, aquí yo menciono, por ejemplo, el cangrejo de río autóctono, que es una singularidad que es bastante difícil de encontrar, incluso allí es bastante difícil de ver. Pero bueno, aquí lo único que quiero que os quede claro es que el Parque Natural del Tajo Internacional
en realidad es la zona núcleo de la reserva de la biosfera transfronteriza del Tajo Internacional, ¿no? Es decir, ese parque es la zona núcleo. Bueno, algún espacio más que también creo que tenéis que saber, la Garganta de los Infiernos, que es la única reserva natural que tenemos en Extremadura, que es afluente del río Jerte. Insisto, ahí tenéis el documento de declaración y los planes de gestión, tanto el de ordenación de recursos naturales como el de resto de gestión. ¿Y cuáles son algunas de las características que quiero que conozcáis de la Garganta de los Infiernos? Primero, la dominancia de los bosques de roble melojo, es decir, el tipo de roble que tenemos nosotros aquí en Extremadura. También la presencia de pastizales de alta montaña y un aspecto geológico o morfológico que es muy llamativo, que son las marmitas gigantes. Es decir, esas cubetas en las que nos bañamos en los pilones, que los pilones serían, digamos, el atractivo turístico máximo, junto con la ruta circular de la Garganta de los Infiernos que hay en esa zona, en realidad son esa forma geológica, ¿no? Que es una forma de, simplemente son los restos de residuos de rocas que se van quedando en el lecho y por turbulencia de la propia cabeza de las aguas van socavando en esa roca granítica, van socavando el lecho de la roca y van formando, digamos, como esa especie de excavado dentro de la roca, ¿no? Digamos que esas cubetas, esos pilones, el nombre técnico, el nombre geológico o morfológico son marmitas gigantes, ¿no? Y ese es lo que quiero que comprendamos cuando veamos los pilones, ¿no? Es decir, que vemos ese toque de calidad y digamos el nombre de marmitas gigantes y así se vea que somos estudiantes de turismo y no unos cualquiera, ¿no? Después ya me centro también en el Monumento Natural de los Barruecos, que aquí cercano a Cáceres yo diría que es uno de los más famosos. En realidad el Monumento Natural de los Barruecos es, geológicamente hablando, un berrocal granítico dentro del batolito granítico de Cabeza de Araya, es decir, que está al oeste de la ciudad de Cáceres. Bueno, en realidad está en el término municipal de Malpartida de Cáceres. Y es un sistema de dos charcas, de la charca de Barroco de arriba y Barroco de abajo, que estaba preparado para dar servicio a un lavadero de lana del siglo XVIII. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese lavadero de lana ya cae en desuso, ese terreno al final se ha utilizado y hoy en día es usado como el Museo Foster. El Museo Foster es en honor a un artista alemán que se instaló en Malpartida de Cáceres y digamos que es uno de los cabezas visibles del movimiento Fluxus y digamos que un museo de arte moderno bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en los barrocos? Aparte de ese Museo Foster, yo recomiendo una visita guiada a él, nos vamos a encontrar con muchas formas que tienen que ver con los berrocales graníticos, es decir, bolos graníticos, piedras caballeras, relieve tafoni, etc. Y últimamente algo que está muy de moda, yo me ha tocado ya más de una vez hacer de guía turístico, de paseante turístico, el hecho de que los barruecos se rodaron escenas de las batallas finales con dragones de la famosa serie de Juego de Tronos. Y eso, digamos, que está allí explotado con paneles interpretativos. Yo diría que hace que mucha gente se acerque a los barruecos, ¿no? Digamos que al final esta serie que ha pasado a ser un fenómeno de aficionados, pues están haciendo que muchos hagan precisamente rutas de visitar la parte antigua de Cáceres y después aprovechar y acercarse a los barruecos. Otros monumentos naturales, en este caso la Cueva de Castañar, nada, un ejemplo de cueva caliza, con la particularidad de que aquí son formas de aragonito. El aragonito tiene la misma composición química que la calcita, pero no tiene nada que ver. Es decir, visualmente da el aspecto de ser formas hechas con nieve. De hecho, son formas excéntricas de aragonito. Aquí os pongo algún ejemplo, como las antoditas, o uno que es particularmente bello, como son los moonbilk. Y nada, son simplemente pues una cueva totalmente diferente. De hecho, es prácticamente imposible visitarlo. Os hagáis una idea. Es una excepcionalidad y además es excepcional y frágil a la vez. En el caso de la mina Las Ayonas, pues bueno, es una mina de hierro abandonada que se localiza en Fuente del Arco, es decir, es muy típico visitar la mina de Las Ayonas y después la ermita de Lara, lo que llaman la Capilla Sixtina Extremeña, suele ser muy habitual en la ruta, y simplemente son las instalaciones mineras y el lugar donde hubo actividad minera hasta principios del siglo XX, y en el principio del siglo XX fue una mina de hierro bastante importante, y hoy en día pues son unas instalaciones mineras que ya están recuperándose, digamos, de especies vegetales
Y además, aparte de todo eso, pues también es para que os hagáis una idea, pues también hay unas colonias de murciélagos que están en peligro de extinción bastante interesante, pero bueno, digamos que la mina de las Avionas es un lugar que yo recomiendo particularmente su visita. Es lo que nos vamos a encontrar también en las cuevas de Fuente de León. Las cuevas de Fuente de León están un poco en la misma dinámica, es decir, vais a ver estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, digamos que son visualmente parecidas a lo que podéis ver en las cuevas del Águila de Arena de San Pedro, las cuevas de Aracena, las cuevas del Drach o la Grota Gigante de Trieste o cualquiera de las cuevas calizas que tenemos en la cuenca mediterránea. La única particularidad es que son varias cuevas y que, bueno, en el caso de Extremadura, pues tampoco Extremadura es una región en la que domine la roca caliza y digamos que es un poco excepcional encontrar esto. Digamos que la visita a la localidad de Fuente de León para ver esta cueva pues, merece la pena. Después ya para ir cerrando un poco lo que son los espacios naturales protegidos más importantes, los que yo quiero que sepáis, me quedo con el monte de Valcorchero, aquí que está en el término municipal de Plasencia, de hecho aquí veis el hospital, está un poco más arriba del hospital, y aquí pues, os enseño una foto de la ermita de la Virgen del Puerto, que es lugar de peregrinación para la población local. Aquí tenéis la vista desde el monte Valcorchero al embalse del Jerte, que es también bastante bonita, y bueno, también una ruta de la cueva del Boquique, que en realidad es como una serie de bolos graníticos que se unen y quedan ahí un hueco. Me gusta más usar el término cuevas cuando hay rocas calizas, sino cuando hay cuarcita me gusta más usar el término covacha, y en el caso aquí yo hablaría más de diaclasas o algo así. Pero digamos que un lugar de paisaje protegido de los dos que tenemos que es interesante, ¿no? Y aquí esta foto un poco para poner los dientes largos, porque ya que nos metemos en el otoño y que estamos viendo un paisaje del Valle del Ambrós, lo que es el paisaje protegido del Castañar gallego, sobre todo de esas formaciones de castaños que cuando la hoja va cambiando de digamos, de color antes de que caiga en el invierno, pues especialmente bello, ¿no? Además de todo lo que representa en ese bosque comunitario o ese bosque municipal que tienen en la zona de Herbás y del Valle del Ambrós. Pues dicho esto, aquí sí que, aunque recordad que esto no va a entrar en el examen, dicho esto sí que nos vamos a meter en este caso a intentar explicar la vegetación de Extremadura. Y nada, lo que quiero sobre todo es que lo sepáis un poco para la cultura general o en el caso de que el día de mañana necesitarais comentaros más sobre el tema. Aquí lo que os voy a hacer es un resumen primero de lo que el libro de Devesa Alcaraz dice que es la vegetación y la flora de Extremadura. Le identifica, digamos, el libro referente, si queremos estudiar esto. Él identifica 2053 especies y subespecies. Y lo interesante es que de esas 2053 especies y subespecies, él queda claro de que existen 4 endemismos regionales. Uno de ellos es la orquídea, la Serapia perechis-canoe, que es una orquídea en peligro de extinción, que prácticamente solo se encuentra en Extremadura y que es el motivo del que existe algunos, digamos, de la declaración de algunos de los lugares de interés científico y tiene un lugar referente también en el orquidario de la dehesa Boyal de Almaraz, ¿no? ¿Qué es lo que condiciona esta vegetación de Extremadura? Pues tened en cuenta que lo primero que condiciona la vegetación es la altitud, sobre todo porque la altitud después te condiciona la temperatura y la humedad que llega en cada sitio. Y para que comprendamos el piso altitudinal en el que está Extremadura, digamos que las Vegas y la Penillanura están por debajo de los 500 metros, estarían dentro del dominio de la encina y dentro del dominio del bosque mediterráneo. Si la zona es más fresca, ya también tendríamos Alcornoque. Después ya tendríamos el primer macizo montañoso, que sería la Villuerca, que ahí entraría en el dominio del roble y de los sustitutos que el ser humano ha hecho de la zona del roble. Y después ya entraríamos al terreno de Gredo, que ahí ya entraríamos a matorral de alta montaña, pastizales, etcétera, que ya es el sistema central, las cotas más altas de Extremadura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo en el caso de Extremadura, pues nuestra vegetación sí que tiene un grado de antropización muy grande. De hecho, mayoritariamente nuestras formaciones vegetales son de tipo mediterráneo y lo que más altera las formaciones de tipo mediterráneo, obviamente, es el ser humano. Obviamente el clima mediterráneo, digamos que va formando como una serie o va pasando por una serie de etapas. Es decir, desde
Las formaciones vegetativas o vegetales mediterráneas, lo que nos podemos encontrar desde situaciones de una degradación enorme, en la que prácticamente vemos un matorral ralo con estrato herbáceo, y podemos llegar a ejemplos como el de Monfragüe, en el que ya tenemos un bosque climático, en el que hay árboles y arbustos de gran porte, ¿no? Digamos que lo que vamos avanzando en una dirección u otra. Si hay degradación, vamos hacia ese matorral ralo, y si hay conservación y hay regeneración de arbolado, pues vamos hacia lo que sería Monfragüe, ¿no? ¿Qué es lo que degrada? De manera natural, el bosque mediterráneo se degrada cada cierto tiempo por la recurrencia temporal de los incendios naturales, es decir, es normal que en el ambiente mediterráneo se produzcan incendios naturales. También, por desgracia, a no ser que sea por una gestión agrícola, también hay fuego humano. Después está el tema del pastoreo, de la agricultura, por ejemplo, como es el caso de la dehesa, en el que el ser humano sí que altera, digamos que hace que toma ese bosque mediterráneo y lo hace un poco a su gusto, ¿no? El ser humano al final ha conseguido, por ejemplo, la dehesa, que ese bosque mediterráneo se acabe convirtiendo en una serie de árboles dispersos muy grandes y que aportan muchos frutos, combinado de un estrato herbáceo que da de comer a sus animales. Normalmente cerdo ibérico y oveja, aunque es verdad que cada vez ya se va incorporando más vaca, incluso en zonas de estribaciones montañosas también hay cabra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ya si subimos ese piso altitudinal y ya abandonamos el dominio del bosque mediterráneo, nos metemos al dominio del bosque caducifolio, nos metemos al dominio del roble, es decir, a lo que pasa en la Villuerca, lo que pasa en el norte de Extremadura, pues donde está ese roble melojo, ese Quercus pirenaica, lo que el ser humano ha hecho para sacarlo beneficio, porque el roble melojo tampoco da un enorme beneficio desde un punto de vista forestal, ha sido en algunas zonas sustituirlo por castaño, como por ejemplo la Villuerca, y en otros sustituirlos por cerezos, como por ejemplo en el Valle del Jerez. Es decir, el cerezo y el castaño son los sustitutos humanos o los sustitutos antrópicos de lo que sería el roble, ¿no? Y en términos de pastoreo, pues eso es una zona de dominio de cabra. Normalmente de la cabra verata, que es la raza autóctona, aunque es verdad que ya con los procesos de estabilización, con las ordeñadoras, con los permisos, con los cotos, con las sanciones por cruzar carreteras, etcétera, etcétera, pues la cabra verata está empezando a estar en peligro de extinción y se está empezando a sustituir por otras razas como puede ser la cabra murciano-granadina, la cabra malagueña, etcétera. Después, otro hecho que también explica nuestra vegetación, sobre todo en el estrato arbóreo, son las repoblaciones y reforestaciones, ¿no? En Extremadura se han hecho muchas repoblaciones y reforestaciones tanto de eucalipto como de pino, y eso es lo que haga que en Extremadura hay zonas en las que tengamos pinares, pues, de muchos tipos de pino. De pino rodeno, de pino piñonero, de pino albar o de pino carrasco, ¿no? De hecho, Pinus pinaster, Pinus pinea, el Pinus silvestre, el Pinus alepensis, son muchos de los tipos de pinos que aquí en Extremadura vamos a observar. Entonces, un poco para resumir qué tipos de formaciones arbóreas o qué tipos de bosque vamos a encontrar en Extremadura. En Extremadura vamos a encontrar bosques mediterráneos, sobre todo encinares y alcornocales. Vamos a encontrar bosques caducifolios, sobre todo melojares, de roble melojo y castañares. Y después vamos a encontrar también vegetación de ribera, es decir, que los alisos y los fresnos pues son algunas de las especies más. ¿Qué es lo que ocurre y cuáles son las singularidades? Por ejemplo, en el caso del bosque mediterráneo, la especie que quiero que comprendáis alguna singularidad es la encina, porque la encina es una especie que está perfectamente adaptada al clima mediterráneo, está perfectamente adaptada al clima seco. De hecho, incluso la propia forma de las hojas está preparada para perder la menos agua posible, el árbol tiende a extenderse para intentar el mismo generarse sombra, tiene un crecimiento radicular que crece mucho de manera horizontal para intentar captar agua y nutrientes de otras muchas zonas, e incluso también profundiza mucho. Digamos, digamos que la encina está muy adaptada a la sequedad, es lo que se llama la xerofilia. El alcornoco ocurre algo parecido. Digamos, de hecho, aquí os pongo algunas cifras de la cantidad de encinas que hay en el mundo, etcétera, etcétera, simplemente como información general, pero lo que yo me centro es que en el alcornoque ocurre igual. ¿Qué es lo que le ocurre? Que al alcornoque lo que le protege es el corcho. Digamos que el corcho es una especie de chaleco salvavidas o de traje ignífugo como el que llevan los bomberos, que el alcornoque tiene como mecanismo de protección tanto para el calor como para los incendios. Ten en cuenta que en el ambiente mediterráneo los incendios pasan de manera natural, ya sin entrar a los incendios que hoy en día se provocan
Entonces, el árbol ha sido capaz de generarse esa propia coraza ignífuga para evitar, de hecho, para evitar que los incendios le perjudican al árbol. Lo que ocurre es que para el ser humano esa corteza, ese corcho que genera el alcornón, tiene un enorme valor económico. Eso es lo que explica pues, todas las actividades de saca de corcho, etcétera, que va en torno a él, ¿no? Otra especie también curiosa es el acebuche, que el acebuche es el olivo silvestre, que de manera natural surge en muchas zonas de Extremadura. De hecho, en Monfragüe es típico verlo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces ese acebuche después se injerta y se acaba convirtiendo en olivo, ¿no? De hecho, el acebuche da muchas aceitunas, pero son muy pequeñitas, es decir, prácticamente sin aprovechamiento. Pero otra especie arbórea típica de ambiente mediterráneo. Y después, bueno, el roble melojo, que en este caso una de las particularidades que tiene el roble melojo es precisamente lo que llaman la hoja marcescente. Y la hoja marcescente es que el árbol no suelta la hoja seca hasta que no le nace la hoja nueva. Es decir, no es un árbol de hoja caduca in sensu estricto como puede ser, por ejemplo, el castaño. Es un árbol que siempre tiene hoja. Lo que pasa es que la hoja vieja se le seca, pero hasta que no le sale la nueva no suelta esa. Digamos que es como un mecanismo también de adaptación que no tiene nada que ver con el otro tipo de roble, porque otro tipo de roble, digamos que en los sitios donde llueve mucho o hace frío, el árbol se puede permitir no tener hoja. En un ambiente seco, como Mediterráneo, un ambiente de montaña mediterránea, como sería, por ejemplo, la zona del Valle del Jerte, ahí sí que hay que los árboles tienen que adaptar ese tipo de mecanismo. Y bueno, en cuanto a la vegetación de ribera, pues tened en cuenta que esa vegetación cambia según sea curso alto o curso medio, y también hay una serie de arbustos, como los tamujales o las adelfas, que tienen mucho que ver, ¿no? Esto simplemente pues, por las zonas que están ligadas a los ríos, ¿no? Los alisos, los olmos, los chopos, los fresnos, pues son algunas de esas especies ligadas a nuestros cursos de agua. Después, en cuanto a las formaciones arbustivas, yo diría que Extremadura se dividen sobre todo en arbustos de tipo climático, es decir, los que están de manera natural, y en arbustos que llaman seriales, es decir, arbustos que aparecen en algunos de esos procesos de degradación o recuperación del bosque. Dentro de los climácenos pues, están los diurnos, de alta montaña, y dentro de esos seriales, pues bueno, podemos encontrar especies súper famosas, que ahora os iré enseñando algunas fotos y explicando alguna cosita, como las jaras, las escobas, los madroños, las retamas, las zarzas, los bezos, los tomillos y las lavandas, ¿no? Os voy a mostrar simplemente alguna foto de ellas, ya para ser rápido y para ir acabando, y para que os vayáis quedando un poco con la idea visual de cada uno de ellos, ¿no? Uno de los que son súper famosos es la jara pringosa, la Citrus danifer. Una de las cosas interesantes es que precisamente esa jara es pringosa porque ese ládano lo que en realidad es como una especie de loción solar para evitar pérdidas por evapotranspiración, ¿no? Cuando se pone en primavera con esa flor blanca, digamos, una especie bastante idiosincrásica, ¿no? Otra famosa es la retama fareocarpa, que en este caso sí que lo podéis encontrar en muchas áreas ganaderas con cierta relajación de pastoreo, que muchas veces se confunde con la escoba, pero es una forma típica. De hecho, otra también típica, aunque esta también es más montañosa, también es más fresco, son los brezos. Existen también el brezo blanco y un brezo más rosáceo, es decir, hay diferentes tipos, son de la familia de las ericas. Después las famosas escobas o los famosos piornos, que son de la misma familia, de la familia de los citisus. En este caso aquí veis una foto saca de Wikipedia del piorno serrano con esa flor amarilla tan bonita, es decir, se dan en alta montaña. Y después los nanomatorrales, que se llaman así a todos los matorrales que no superan el metro de altura. Algunos famosos pues, son la lavanda o el cantueso, también el tomillo, es decir, que son uno de los muchos que nos vamos a encontrar. Y después ya finalmente, ya con esto cierro, pues tened en cuenta que también, sobre todo en zonas de dehesa, exploración humana, nuestro ambiente mediterráneo pues, es muy famoso por nuestra diversidad herbácea. Hay gente que habla de que tenemos una diversidad herbácea comparable a la diversidad que puede tener el Amazonas, ¿no? Obviamente hay muchísimos tipos de herbáceas, muchísimos tipos también de pastos. Aquí yo pongo algunas familias dominantes como las fagáceas, las esteráceas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya digamos que necesitaríamos tener un amplio conocimiento en especies herbáceas para saberlo. Pero con esto espero que os hayáis quedado con una pincelada. Lo dicho de siempre, con esto voy cerrando la clase. Recordad que en la clase de hoy hemos hecho un repaso, digamos, una ampliación de aspectos de Monfragüe. Hemos visto cómo funciona toda la figura del
las figuras autonómicas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, es decir, las figuras que dice la Ley 8/98. Hemos visto algunas fotos de manera somera de los principales espacios naturales protegidos autonómicos de Extremadura y hemos hecho una primera aproximación a la vegetación de Extremadura. Eso ha sido la clase de hoy. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, mandadme un correo, comentámelo en clase o podéis conmigo, porque ahora con esto de la pandemia tampoco es fácil hacer clases presenciales, pero lo dicho. Aquí queda esta clase, esta píldora, que para las personas que no habéis podido venir y me habéis pedido lo que he dicho en clase, y ahora os lo pasaré. Cualquier duda, me comentáis y hasta la próxima. Nos vemos en clase y disfrutad de recursos. Un saludo, chao, chao.